Gloria a Dios. En esta mañana vamos a entrar a la palabra de Dios, a esta predicación dominical. Quiero tratar en esta mañana, mis hermanos, acerca de una de las cosas más difíciles en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Que tiene que ver con un cambio de vida. Un cambio de vida es posible, pero hay algunos pasos, ¿verdad?, que se tienen que seguir. Muchas veces yo mismo me he preguntado, ¿por qué hay personas que pasan los años y no cambian? Tienen mucha necesidad de cambiar, pero no cambian. Yo les he preguntado, ¿quieres cambiar tu estilo de vida? Y ellos me contestan que sí, pero no cambian, ¿verdad? Y por eso yo hice este sermón, predicarles este sermón, al cual he titulado Cambio de mente igual a cambio de vida. Y nuestro texto, mis hermanos, nos da luz acerca de este tema, Efesios 4. Vamos a leer del versículo 22 al 24. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. ¿Cuántos lo tienen en esta mañana? Dice así Efesios 4, 22 al 24. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Vamos a orar en esta mañana. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa en esta mañana. Yo oro a ti, Dios, por tu palabra. Unge tu palabra, unge mis labios y mi corazón, Señor, y que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, lo que quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Cambio de mente igual a cambio de vida. Quiero hablar en primer lugar de una manera de pensar equivocada. Nuestros pensamientos, mis hermanos, juegan un papel muy importante en nuestro futuro, en nuestro destino. Siempre se ha dicho que a como pensamos, a como la mentalidad que tengamos, es lo que vamos a tener en el futuro. La manera como pensamos define lo que seremos más adelante. Es más, lo que ustedes ahora es el resultado de sus pensamientos, de su manera de pensar, de cómo usted piensa y ha pensado. Es lo que somos ahora. ¿Cuántos dicen amén? Si realmente, escúchame bien, queremos tener éxito en la vida, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestro enfoque de ver las cosas a nuestro alrededor, porque no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino la manera como vemos lo que sucede, o la manera como pensamos o asimilamos las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes tienen una manera de pensar. La mentalidad de la mayoría de los jóvenes es que ellos piensan, ¿verdad?, que no necesitan el consejo, que no necesitan la disciplina, que no necesitan los consejos de los mayores, de los padres o de los abuelos, porque los jóvenes tienen su propia manera de pensar en su nivel de vida que han vivido. Y esa mentalidad que muchos jóvenes tienen, muchas veces los han llevado al fracaso, los han llevado, ¿verdad?, a convertirse en personas, ¿verdad?, delincuentes, en cosas así, terminar mal esta mañana. De hecho, las personas vamos siendo moldeados por diferentes corrientes de pensamientos, ¿verdad? Hay una influencia, mis hermanos, hay una influencia en nuestra mente, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que leemos. Muchos no consideran importante eso, pero sí hay una influencia. También muchos jóvenes, ¿verdad?, empiezan a escuchar solamente cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la música, hoy en día mucha música está contaminada, como el reggaetón, ¿verdad? Como los corridos tumbados, todo ese tipo de música, hermanos, que habla de drogadicción, habla de narcotráfico, habla de sexo, habla de cosas así. Toda esa influencia lo reciben los jóvenes, y esto va afectando
Oh, los jóvenes, no me afecta, que no me pasa nada, dicen ellos, pero sí les pasa muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay influencia, mis hermanos, aleluya, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que leemos. Muchos jóvenes han sido influenciados, ¿verdad?, por libros que leen, libros bien torcidos, libros, hermano, que realmente no les ayudan en nada bueno. Y qué triste, qué desgracia muchas veces que aún, ¿verdad?, hijos de cristianos se han torcido por lo que han leído. Entonces estamos hablando de la manera como nosotros pensamos. Por ejemplo, el alcohólico tiene una mentalidad muy mediocre, al igual que el adicto a las drogas. Este tipo de personas no pueden dejar la adicción por su manera de pensar. Ellos tienen sus propios criterios, tienen sus propias conclusiones. Y si ellos no cambian su manera de pensar, pues van a seguir siendo drogadictos y alcohólicos toda la vida hasta que se mueran. Esto es una gran realidad en esta mañana, es una verdad. Gloria a Dios. De igual manera podemos hablar del adúltero, del tranza, del corrupto, del mentiroso, del inmoral, etc. Tienen una manera de pensar, mis hermanos, que si ellos no cambian su manera de pensar o su mentalidad, van a seguir así. Por más que quieran y digan, yo quiero cambiar, pero si no cambian su manera de pensar, van a seguir en lo mismo. Proverbios capítulo 3, vamos a leer Proverbios 3, versículo 5. Dice Proverbios 3:5, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes en tu propia manera de pensar. Agárrate de Dios, confía en Dios. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 también el apóstol Pablo nos da una luz acerca de esto. 2 de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, está hablando de los pensamientos. Está hablando, mis hermanos, que los pensamientos juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Nuestra manera de pensar influye o afecta nuestro comportamiento. Amén. Influye. Verdaderamente, mis hermanos, nuestra manera de pensar influye. Escuchen la siguiente frase. Alguien dijo estas palabras muy sabias. Dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Un pensamiento, todo comienza por un pensamiento. Un pensamiento, dice, te lleva a un acto te lleva a un hábito te lleva a un carácter, y un carácter te lleva a un destino. Pero todo comienza por un pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Todo comienza, mis hermanos, por lo que pensamos. Porque todos fuimos niños, todos fuimos adolescentes. Amén. Pero hubo gente que nos influenció, o nosotros mismos simplemente agarramos ideas muy raras. Hay gente, hermanos, que Dios de mi vida tiene unas ideas tan raras, pero ellos quieren cambiar. Pero escúcheme bien, un pensamiento o una manera de pensar te puede llevar a un destino trágico, a un destino triste en la vida. Aleluya. Todo comienza por un pensamiento en esta mañana. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos entender esto. Por eso yo quiero hablar en segundo lugar, cambio de pensamientos. Si usted quiere cambiar, tiene que cambiar sus pensamientos. Tiene que cambiar su manera de pensar. Y todo esto es posible si estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos. Nuestro texto habla, hermano, de cambiar nuestra manera de pensar. Pero para esto se requiere cultivar una manera de pensar, ¿verdad? Muchas veces hay gente que llega a la iglesia, pues como todos, arrastrando, ¿verdad?, un costal lleno de culpas, de fracaso, de inferioridad, de vicio, de malos hábitos, de amargura, de lástima propia, etc. Pero eso, o más bien por eso, se tiene que cambiar la manera de pensar. Porque normalmente llega uno así,
Cuando llegamos por primera vez al Señor, así llegamos. Gente llega así a la iglesia. No llegan sanos. La gente que viene a la iglesia viene porque viene con problemas. Vienen enfermos espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente. Y por eso buscan la iglesia, buscan un lugar donde puedan ayudarles. Entonces llegan así, llegan con ese costal, llegan con esa carga, ¿verdad? Culpa, fracaso, inferioridad, vicios, malos hábitos, amargura, lástima propia. Entonces, por esa razón se tiene que cambiar la manera de pensar. Todo comienza ahí, gloria a Dios. Se necesitan cambiar los pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita, hermano, cambiar, ¿verdad? Cambiar esos pensamientos por pensamientos buenos, sustituirlos por buenos pensamientos. Esos pensamientos, ¿verdad? Hay gente que piensa que toda la vida van a ser unos fracasados. Tienen que quitarse esa manera de pensar. Es que yo he sido así toda la vida y toda la vida voy a ser así. Tienen que cambiar esa mentalidad. Gloria a Dios. Escuchen lo que la Biblia dice acerca de esto en Filipenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Filipenses 4, 7 y 8 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces dice el apóstol Pablo que debemos de pensar todo lo bueno, todo lo honesto. Cambien sus pensamientos. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, también encontramos estas palabras. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el pecador sus pensamientos, sus caminos, dice. Deje el impío, ¿verdad? El hombre inicuo sus pensamientos. Cambie sus pensamientos. El pecador debe cambiar su manera de pensar, ¿verdad? Para poder cambiar de vida. Esta mañana, los anexos y los AA, hermanos, estos lugares trabajan más o menos así. Tratan de cambiar la mentalidad de los internos. Por eso los terapean, como dicen, ¿no? Les meten terapia. Ellos, ¿verdad? Tienen normalmente los anexos tienen un psicólogo, tienen un médico, ¿verdad? Muchos tienen hasta un psiquiatra, gente especialista en la materia. ¿Por qué? Porque ellos saben que el adicto tiene que cambiar sus pensamientos, tiene que cambiar su manera de pensar. O sea, es que yo he pensado toda la vida así, pues por eso estás así. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Es que así me inculcaron mis padres, pues te inculcaron mal. Por eso no puedes dejar la adicción. Tienes que cambiar tus pensamientos. Y les, ¿verdad? Y les están diciendo, hermanos, algunos se recuperan, salen y se alivianan y ya no vuelven a la droga, pero la mayoría vuelve. Hay muchos que vuelven a caer, recaídas tremendas. Ahorita yo tengo un sobrino en Mazatlán, el hijo de mi hermana mayor, ¿verdad? Él está ahorita anexado, hermanos, y se va a aventar un año porque toda la vida batallando con la adicción, se andaba muriendo. Hace un tiempo atrás estuvimos orando por él, pues Dios lo libró, ya parece que ya se sanó del problema que tenía, ¿verdad? Y ahorita está anexado, tiene creo que va para 3 meses, pero se va a aventar un año. Esperemos en el nombre de Jesús que ya cuando salga limpio y le sirva a Dios. Pero él tiene que cambiar su manera de pensar, su mentalidad. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, saben estas personas profesionales que si logran cambiar la manera de pensar de esos internos, cambiarán sus hábitos. ¿Cuántos dicen amén? Cambiarán sus hábitos. Escuchen la siguiente historia, el siguiente relato. Aquí tenemos a 2 hijos que tuvieron un padre alcohólico. Estos hijos crecieron
en un hogar así. Su padre fue alcohólico, maltrataba a su madre, y pasó el tiempo, ¿verdad? Ambos crecieron, pero aquí está uno de ellos, ¿verdad? Uno de estos hijos se va por el mal camino, agarra el camino de la delincuencia, de los vicios, y termina en una prisión. Aleluya. El otro, gloria al Señor, ¿verdad? Agarró ese ejemplo, pero él le echó ganas, se esforzó, estudió una carrera, no agarró los vicios, tuvo una carrera, se recibió de ingeniero civil y terminó teniendo un gran destino. Un especialista en la materia quiso investigar por qué había pasado esto, fue y visitó al hijo que estaba en la cárcel, que había sido delincuente, que estaba ahí en la prisión por drogas, por tráfico. Fue y simplemente le hizo una pregunta: oyes, pero ¿por qué tú terminaste así, de esta manera? Aquel hombre le dijo: porque miré a mi padre. O sea, siguió el mismo camino de su padre, terminó de esa manera. Luego este hombre, ¿verdad?, psicólogo, fue con el otro hijo, ingeniero civil, a visitarlo a su empresa, y le hizo la misma pregunta que a su hermano, el que estaba en la cárcel, y le dijo: oye, pero ¿por qué tú terminaste así? Y el hombre le dio la misma respuesta: porque miré a mi padre. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Uno terminó en la prisión por tráfico y adicciones, el otro terminó siendo un gran empresario. ¿Cuál fue la diferencia? Su manera de pensar, su tipo de mentalidad. Los dos tuvieron un padre alcohólico y abusivo, pero terminaron diferentes. Y lo que hace la diferencia, mis hermanos, es la mentalidad. Gloria a Dios. Por eso, ¿verdad?, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos esta mañana. La pregunta es: ¿está usted dispuesta a cambiar sus pensamientos, su manera de pensar, sus actitudes? Muchas veces, ¿verdad?, muchas veces hay gente que inclusive hasta se ofende, pero es el camino, hermano, es el camino, gloria a Dios. Proverbios 23, versículo 7, dice las siguientes palabras. Proverbios 23, 7. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice la Escritura en esta mañana. Que Dios nos ayude. Quiero hablar en tercer lugar: cambio de mente igual a cambio de vida. Un cambio de mente, mis hermanos, da como resultado un cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando las personas deciden cambiar su manera de pensar, entonces sus vidas comienzan a cambiar. Cuando usted y yo decidimos cambiar nuestra mentalidad, entonces comienza un cambio radical en nuestras vidas. Pero se tiene que cambiar la manera de pensar. Amén. Tengo familia, gloria a Dios, ¿verdad?, que ahí, amén, ya, ¿verdad?, algunos de ellos se salvaron y están sirviendo a Dios fielmente, echándole muchas ganas. Mi hermana, ¿verdad?, la que sigue de mí, o más bien después que yo, ella está sirviendo a Dios con su hijo, ¿verdad?, mi hermana Irma, su hijo Ezequiel, su nuera Sara, sus nietos, sus niños de ellos. Todos están en la iglesia, hermanos, son una bendición. Hay una iglesia madre, mi familia, ellas. Pero mis otras hermanas también, ¿verdad?, han tratado de servir a Dios, pero honestamente han batallado mucho. Han batallado, hermanos. ¿Por qué mi hermana, ¿verdad?, Irma, está firme ahí sirviendo a Dios, y mi sobrino y su esposa? ¿Y por qué mis otras hermanas no han podido? Bueno, la clave está ahí. Sus pensamientos, tienen que cambiar su mentalidad. Estoy seguro que mi hermana, ella cambió sus pensamientos de fracaso, porque ella, amén, no pueden las otras justificarse. No, es que a ella le tocó una mejor vida. No, mi hermana, ella, hermanos, ella fracasó en su matrimonio.
Tuvo un marido, hermano, que la maltrataba, inclusive la golpeaba, mucho maltrato, la engañaba. Y mi hermana pasó un infierno, pero ahí está en la iglesia, sirviendo a Dios, mis hermanos, en la oración, en los evangelismos, testificando, apoyando la obra de Dios, con su hijo también y su nuera. Pero todo depende de los pensamientos. Aleluya. Entonces, el cambio de pensamiento tiene que ver también con un cambio de actitudes, un cambio de criterios esta mañana. Tenemos el ejemplo de David, cuando David enfrentó a Goliat, el gigante, y lo venció y lo mató. ¿Cuántos se acuerdan de la historia esta mañana? ¿Verdad? Aquí están los soldados de Saúl, y Saúl mismo, hermanos, tenían miedo, estaban atemorizados. Pero David tenía una mentalidad muy distinta. Él tenía otra perspectiva, ¿verdad?, del panorama de lo que había ahí, del problema. Y este es el punto esta mañana. Este es el punto. Porque hay gente que dice, no, es que yo he sufrido más que fulano. Esa es un gran engaño, eso. Es una justificación. Nadie conoce la vida de nadie. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Usted no conoce mi vida, ni yo conozco la vida de ustedes cuando ustedes eran niños. Nadie conoce la vida. ¿Cómo? Cada quien sufrió en su ambiente, ¿verdad? En su vida, en su familia, etc. Pero, hermanos, tiene que ver la manera como miramos el problema. Eso estaba en David. David miró el problema, ¿verdad? Y él dijo, voy a vencerlo, voy a enfrentarlo. Él tenía una mentalidad muy, muy diferente a la de Saúl y sus soldados. En 1 Samuel capítulo 17, vamos a leer algunos versículos en esta mañana. 1 Samuel 17, versículo 26. Y luego el versículo 32 al 37. Dice, versículo 26, 1 Samuel 17. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Fíjese la expresión de David. Él está diciendo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este problema para que no podamos enfrentarlo? Está diciendo. Versículo 32 al 37. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. La mentalidad de David era muy distinta a la mentalidad del propio rey Saúl y de los soldados de Saúl, mis hermanos. Inclusive Saúl trató de desanimarlo. ¿Sabes qué, David? No podrás tú ir contra este hombre. Tú eres muy joven, David. Mira, eres muy joven. Tu mente, tu mentalidad. O sea, Saúl, hermano, está tratando de meterle pensamiento de inferioridad a David. Está diciéndole, ¿sabes qué? David, tú eres muy pequeño, tú no vas a poder. Él es un guerrero, él es un hombre de guerra, tú no. Sin embargo, David, hermanos, tenía otra mentalidad esta mañana. Y él pudo decir, este filisteo, ¿verdad?, será como uno de esos leones o osos que quieren atacar a la manada. Dios me va a dar la victoria, dijo, ¿verdad?, David, mis hermanos. Entonces David tenía otra mentalidad y otro enfoque, y eso es la clave esta mañana. Un cambio de pensamiento, mis hermanos, nos lleva a un cambio de vida. Hay gente que dice, ¿por qué? Es que no puedo cambiar. No pueden cambiar porque no quieren cambiar sus pensamientos, no quieren cambiar su manera de pensar, quieren seguir pensando igual.
por eso no pueden cambiar. Cuando tú cambias tu mentalidad, podrás derrotar a tus malos hábitos, tus inclinaciones al mal, tus adicciones, etc. Pero tienes que cambiar la mentalidad. Inclusive, cuando tú cambias, dice, tu mentalidad comenzará, cuando cambias tu mentalidad, comenzarás a tener éxito en muchos aspectos de la vida. Amén. Ahí está la clave, mis hermanos. Para que una familia funcione, se tiene que cambiar la mentalidad muchas veces. Para que un matrimonio funcione, para que funcione un negocio, se tiene que cambiar los pensamientos. Porque si no se cambian los pensamientos, todo será un fracaso tras fracaso y tras fracaso. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No culpar a otros de nuestros fracasos. Mejor culparnos a nosotros mismos. Juzgar nuestra propia manera de pensar. Y eso es lo que mucha gente no quiere hacer o no hace. Ah, no, sí. Culpan a fulano, a fulana. ¿Verdad? Están culpando a todo el mundo. Es que por culpa de fulano, fulana, por eso yo no puedo cambiar. Por eso soy así. No. Tienes que culparte a ti mismo. Juzgar tu propia manera de pensar. Y comenzar a cambiar sus pensamientos en esta mañana. Eso es lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Yo he tratado con gente, mis hermanos, no solamente en la iglesia, sino en el trabajo, en lo secular. ¿Verdad? He tratado con gente en la obra que Dios dé mi vida, personas, hermanos, que me recuerdo a 12, ¿verdad? Yeseros, ya mayores, y uno de ellos, ¿verdad? Yo le he dado muchos consejos, inclusive a veces le he hablado duro y se me enoja, ¿verdad? ¿Verdad? Me dice, no, que tú siempre me estás regañando. Dice, no, que te estoy diciendo una verdad, digo, es para que te estoy queriendo ayudar, pero hasta se me enoja, hermanos, y hasta se me ha ido de los trabajos, me deja tirado los trabajos. Ya después me lo encuentro y como que ya se arrepiente y no, es que sabe que es que no puede, no, es que tienes que cambiar tus pensamientos. Igual otro también, recuerdo hace unos años atrás, que también lo traía juido en el trabajo ese, ¿verdad? Y le dije varias veces, ¿quieres cambiar? No, porque sí quiero cambiar, porque todos los días tomaba en la obra, todos los días. En vez de comprar refresco, compraba caguamas escondidas y siempre se iba cayendo en las tardes de la obra. Y a mí me llamaba la atención porque yo traía a esos trabajadores. Varias veces, que no puedo cambiar, que no puedes porque tienes que cambiar tus pensamientos, tu manera de pensar. Tú tienes que cambiar tus actitudes, si no vas a seguir siendo el mismo alcohólico y así te vas a morir. Entonces, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cerrar leyendo nuestro texto una vez más, Efesios capítulo 4, y lo voy a leer ya en la Reina Valera, ¿verdad? Efesios 4, 22 al 24 en esta mañana. Dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos ayude. Un cambio de mente es igual a un cambio de vida. Un cambio de pensamiento, mis hermanos, es igual a un cambio de vida en esta mañana. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos, iglesia. He predicado acerca de cambio de mente igual a cambio de vida. No es al revés. No puede ser al revés. Cambio de vida igual a cambio de vida. No. Primero tenemos que cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra mentalidad, nuestras actitudes, para que nuestra vida pueda cambiar. Hay gente que quiere cambiar, desean un cambio en sus vidas, desean un cambio en sus familias. Inclusive hay padres que quieren que sus hijos cambien, pero si esos padres no cambian, sus hijos no van a cambiar. Entonces, todo empieza, hermanos, por cambios personales, cambiar nuestros pensamientos,
porque traemos un molde de nuestros antepasados, una manera de pensar que así nos inculcaron, así nos criaron a muchos. Pero esa manera de pensar no nos ayudó para nada, ¿verdad? Entonces, se tiene que cambiar esa manera de pensar. Se tiene que echar a la basura eso, porque eso no sirve. Hay que irnos a la palabra de Dios. Hay que ver, hay que cambiar nuestra manera de pensar, hermano, de ver las cosas, ¿verdad? El cambio empieza por uno mismo. No es que tienes que cambiar fulano o fulana. No, tenemos que cambiar primero nosotros. Alguien dijo, si quieres que cambie el mundo o quieres cambiar el mundo, primero cambia tú mismo, y de ahí empieza todo. Así que en esta mañana, mis hermanos, para Dios,